a seguir adelante, vamos a platicar. Hoy precisamente quiero hablarle acerca de algo que hemos estado meditando, incluso ya lo habíamos comentado con mi hermana Chuy y mi hermana Betina, algo que me llevó a pensar profundamente en este tema. Y mire, le voy a platicar, vamos a partir de que le voy a platicar yo de alguna circunstancia que ocurrió o que acontece en nuestra vida cotidiana, que es el hecho de que muchas de nuestras congregaciones, muchas de nuestras coberturas o movimientos consideran que han alcanzado la gracia que les da el Señor para poder saber cuál es la forma correcta o el formato correcto del culto a Dios, cuál es la manera en que Dios se complace de que la iglesia glorifique el nombre de Cristo. Y esto ocurre prácticamente en todas las congregaciones y donde empieza, hasta ahí vamos bien, porque efectivamente quien nos guía en el formato de nuestros cultos y en la forma en la que nosotros nos conectamos con Dios y hablamos con Dios y le alabamos, le glorificamos y el Señor nos habla en medio de la congregación, eso que en cada iglesia es algo que es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Yo lo Amén. creo, y si usted lo cree, diga amén, y hasta ahí está todo bien. ¿Sabe dónde empieza el problema entre nosotros los cristianos, los que somos del camino de Cristo? Cuando alguno de nosotros piensa que somos los únicos que estamos bien, porque si algo o alguien se sale de eso que Dios nos ha dado a nosotros, entonces está mal. Y ahí es donde empieza el problema entre nosotros los cristianos. Y estoy hablando de la iglesia reformada, estoy hablando de la iglesia que es fruto de la reforma, de esa acción que yo creo que nunca imaginó Martín Lutero, que iba a tener tal trascendencia allá el 31 de octubre de 1492, cuando él clavó las 95 tesis en la puerta de la abadía de Wittenberg. No se crea usted que esto era algo muy loco, eso era normal. O sea, eso es algo que hacían los estudiantes de teología normalmente, ponían sus tesis en la puerta clavadas para que los doctores las revisaran, les dieran una leída y les dieran sus opiniones. No crea usted que fue algo así como muy revolucionario, eso de llegar y clavar. No, eso lo hacía todo el mundo. Era una costumbre común de la época y del lugar. Pero esas tesis causaron un revuelo que hasta hoy todavía sopla con vientos poderosos en esta tierra, porque la reforma abrió la puerta a la restauración de la fe en los principios de la gracia. Hay quienes consideran que la gracia, y vamos a hablar de la gracia hoy, hay quienes consideran que la gracia no es un requisito para la salvación. Me refiero a las doctrinas de la gracia, no me refiero a la gracia de Dios como un elemento de índole divino, sino a los principios de la gracia, que son los que enumeran cuál es esa forma de Dios de tratar con nosotros. Los principios de la gracia establecen, vamos a hacer un resumen ejecutivo, establecen que no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer para ser salvos. No hay nada en lo que nosotros intervengamos en relación con la salvación. La salvación es un regalo de Dios que proviene del cielo y que Dios provee y que además Él dispone y predispone para aquellos que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. Y esto es el principio, o son los principios de la gracia. La cuestión es que nuestro problema como iglesia es cómo se manifiesta esa gracia. No es la cuestión de la gracia que nosotros entendemos, o que no todos, pero la mayoría aceptamos como un hecho, que es el Señor quien se acercó a nosotros y no nosotros a Él, y que es Él quien provee todos los instrumentos para la salvación y no nosotros. No hay nada que podamos hacer para salvarnos. Dios nos salva, Cristo nos salvó. La aceptación que nosotros tenemos de esa salvación por gracia es solamente un acto pasivo de decir amén, porque todo lo demás lo hace Cristo.
Ya después, dentro del ámbito de la iglesia, siendo parte del cuerpo de Cristo, habiendo sido hechos hijos de Dios, entonces sí vienen sobre nosotros todo un cúmulo de responsabilidades, todo un cúmulo de obligaciones, todo un cúmulo de principios de servicio, de amor, de sacrificio y de entrega, que en la mayor o menor medida a nosotros nos van a dar acceso a la bendición de Dios, a las cosas maravillosas que Dios hace. Y finalmente, si alguno llegara a alcanzarlo, a un galardón en los cielos. Pero aquí la importancia de esto es el que nosotros pensemos o nosotros creamos que la gracia que Dios ha establecido sobre nuestras vidas y sobre nuestras iglesias, sobre todo, es la gracia. Y cuando otra iglesia tiene un formato diferente de acercamiento a Dios, entonces están mal. Y eso, amados hermanos, es algo que nos sucede todo el tiempo. Yo crecí en una iglesia maravillosa, en una iglesia llena del poder de Dios, de milagros, maravillas y señales, pero que sin embargo es una iglesia que decía, es que nosotros tenemos la sana doctrina. Lo cual quiere decir implícitamente que todos los demás no tanto, ¿verdad? Y son nuestros hermanos, pero como que no tanto. Y esto, créame, no es un asunto del que estoy comentándole para criticar a la iglesia donde yo nací. Lo que le estoy diciendo es que todos hacemos lo mismo. O sea, todos nosotros creemos que la gracia manifiesta del Señor sobre nuestras vidas y sobre nuestras congregaciones es la gracia, y que cualquier otro formato en el cual se presenta la forma de relacionarse con Dios como iglesia tiene algo mal porque no es como Dios nos la mostró. Y esto, amados, sería una situación increíblemente oscura, increíble. O sea, la palabra increíble es literal. O sea, no podemos creer que el Espíritu Santo obscurezca la luz de su guianza al resto de la humanidad, con excepción de una denominación o de un movimiento. No, de ninguna manera. Claro, estoy hablando de iglesias basadas en esto, en principios bíblicos, iglesias cuya enseñanza, doctrina, principios, preceptos, valores, misión y visión estén basadas en la Biblia. Porque de otra forma entonces estamos hablando de sectas, estamos hablando de falsos evangelios. Pero en toda la cristiandad alrededor del mundo, nosotros podemos llegar a una iglesia, por ejemplo, a nuestra amada iglesia presbiteriana, ¿verdad? Donde tenemos grandes y viejos amigos, con su culto reformado, formalito, serio, recatado, en donde cada canto y cada oración están bien establecidos, y que es fácil imaginarnos lo que sigue, porque su culto es muy formal. Hasta pues nuestros hermanos pentecostales de las iglesias modernas, no pentecostales, en donde uno nunca sabe lo que va a pasar el minuto siguiente, ¿verdad? De repente alguien va a brincar, de repente alguien va a cantar, alguien va a gritar, alguien se va a reír, y no sabemos realmente qué es lo que está sucediendo. Mire, atrás de todo esto, que es lo que se denomina desde un punto de vista de administración eclesiástica el formato de culto, está la doctrina, y no debemos confundir una cosa con otra. Ojo, la doctrina es una, solamente existe una doctrina, porque solamente existe un evangelio, y solamente existe una Biblia, y solamente existe una fe, y un Cristo, y un Espíritu Santo, y una cruz por la cual nosotros fuimos salvos, porque ahí se derramó la sangre del Cordero, y ahí fue partido su cuerpo. Uno solo. La doctrina es esa, es una. La forma en la que nosotros aplicamos esa doctrina a nuestra vida, es decir, nuestro formato de culto a Dios, eso puede variar, y varía en función de varias cosas, sobre todo en función del temperamento y de la necesidad local que el Espíritu Santo vislumbra, y para lo cual da visión a las cabezas de los diferentes movimientos cristianos. Hay iglesias muy tradicionales en donde todo forma parte de una costumbre bien establecida. Hay iglesias en donde no está bien, pero así se hace. Se menosprecia toda tradición, y hay una búsqueda frenética porque cada vez sea algo nuevo, algo diferente.
Hay algunas iglesias en las que el foco de la atención es la alabanza, ¿verdad? Y son iglesias en las cuales nosotros nos encontramos con tiempos y con recursos invertidos en el tema de la alabanza que a otras formas de culto nos parecerían exageradas, porque decimos, es que lo que importa es la palabra de Dios. Y hay argumentos a favor y en contra que no son doctrina, son solamente argumentos humanos en relación con el formato del culto y el temperamento, porque a final de cuentas en cualquier iglesia cristiana hay oración, hay alabanza, hay palabra de Dios y hay manifestación del Espíritu Santo. Amén. Es más, hay algunos que dicen que las iglesias reformadas no tienen manifestación del Espíritu Santo. Falso, porque esas iglesias tienen el Espíritu Santo como en el sello de su corazón, y hay evidencia de miles, tal vez millones de personas que hemos sido ganados para Cristo desde la Reforma hasta hoy por causa del caminar de ellos. Y sin Espíritu Santo no habría conversiones, sin Espíritu Santo no habría personas salvas. Así que no podemos decir que no tienen al Espíritu Santo. Hay una diferencia en el alcance, no en la esencia, sino en el alcance de la doctrina del Espíritu Santo, que a nosotros nos parece que es más corta en el caso de las iglesias reformadas, y a ellos les parece que nos vamos demasiado largos en el caso de las iglesias carismáticas, ¿verdad? Pero no estamos hablando de un evangelio distinto, es el mismo evangelio, es la misma palabra y es la misma fe. La cuestión surge no en los papeles, no en la doctrina escrita, no en lo que está incluso en la Biblia. El problema surge en nuestra mente cuando empezamos a pensar que nosotros estamos bien y los demás están mal. Mire, si usted se da una vueltecilla por ahí en Centroamérica, ¿verdad, Paz Víctor? De repente se encuentra uno que, por ejemplo, en las iglesias de Dominicana, para que se dé una idea, es algo de uso común que estén separados dentro de la congregación los matrimonios de los jóvenes, y cuando hay tiempo de alabanza y tiempo de danza, los jóvenes que pasan al frente, se van todos los varones en un grupito y todas las mujeres en otro, por separado, nada de revueltos, ningún desorden, varones y mujeres solteros por separado. Pero en el otro lado, donde están los matrimonios, entonces fíjese, los matrimonios pasan juntos y danzan al Señor, y a veces la forma en la que danzan a nosotros nos impacta, porque no es precisamente el típico, perdóneme que se lo diga así, pero es que me parece una descripción magnífica, ¿no? El típico pasito del elefante, ¿verdad? Una patita al lado y otra patita al otro, y así te la pasas todas las pasas. Ellos son mucho más alegres y mucho más fiesteros ahí, y entonces empiezan a danzar con danzas mucho más complejas, y a veces incluso parece que están bailando, ¿no? Y se toman de la mano los matrimonios, o sea, es algo que a nosotros a lo mejor nos escandalizaría. Diríamos, oye, ¿qué les pasa a estos? Pues si no es una fiesta. Sí, es una fiesta, amén, es una fiesta para el Señor, y es una forma de expresión que es muy propia de estos pueblos, y que a nosotros a lo mejor nos hace así como que, ups, qué susto. ¿Ya por qué? Porque la mayoría de nosotros, me refiero a México, nosotros asociamos el baile con una situación absolutamente ajena a la santidad, ¿verdad? Decimos, no, pues es que me acuerdo que yo me iba a los antros y me iba a los bailes y me iba a los... O sea, dicen allá en Sudamérica los boliches, ¿verdad? Porque ya antro es de viejitos. Uy. Y los que somos más viejitos todavía decimos, ¿cuál antro? Si es una disco, ¿no? Y así. Pero mire, la realidad es que eso tiene más que ver con nuestra vida de pecado de la que salimos, y que probablemente todavía representa una cadena, que con lo que está realmente bien o mal. Hace no mucho tiempo me tocó a mí hablar con un siervo de Cristo, que él considera radicalmente que cualquier canción que no es una alabanza a Dios es satánica. O sea que él jamás utilizaría la música para decirle a su esposa que la ama, porque él considera que no, que la música es para Dios, nada más. Es un criterio. ¿Peca al no cantarle a su esposa? No, solamente se aburren, ¿verdad? Pero no peca. El pecado radica en pensar que si yo lo hago, entonces yo estoy mal. ¿Por qué? Porque es un acto de murmuración.
Y esto es algo que yo quiero compartirles. Déjenme leer la palabra de Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 4, y le voy a leer los versos del 8 al 11. Dice así: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores, oído, de la multiforme gracia de Dios. De la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado Dios por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por Dios, las palabras de Dios, el poder de Dios, que en todo sea glorificado Jesucristo. No el movimiento, la denominación o la iglesia o las palabras del director del movimiento, del pastor general o del apóstol, sino Dios. Porque a final de cuentas, nosotros los que hemos sido investidos por la misericordia de Dios con algún lugar de autoridad delegada de Dios en la iglesia, no somos más que sirvientes del que todo lo puede y del que sí tiene una autoridad propia, que es Cristo Jesús, que es el Espíritu Santo, que es el Padre Celestial, es Dios Todopoderoso. Y la forma, bueno, pues aquí está claro. Yo creo que si usted no entendió la palabra, ahorita vamos a terminar este tiempo explicándola. Le dije, le leí, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y cuando hablamos de multiforme gracia, llegamos al centro de esta reflexión. La gracia de Dios no tiene una única forma. La gracia de Dios no viene en un paquete cerrado del cual se producen en serie varios millones, uno para cada persona. Cada uno de nosotros recibe de Dios el regalo de la gracia de forma individual, en una relación personal y exclusiva con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y a nosotros nos es ministrada diariamente la gracia divina, porque por medio de la gracia, es decir, los regalos inmerecidos que provienen de Dios, es que existimos y subsistimos. Y para cada uno de nosotros es diferente. El que no es diferente es Dios. Él es inmutable. Dios es inmutable, Dios no cambia. Dios no es diferente para nadie, es el mismo. Pero Él te conoce. Y Él sabe quién eres. Y Él sabe cómo buscas. Y Él sabe cómo encuentras. Él sabe cómo tocas y entonces te abre a su tiempo. Él sabe lo que necesitas y Él suple tu necesidad. Él sabe lo que anhelas y Él interviene en tus anhelos para alinearlos con la visión de Dios. A cada uno de nosotros. Y nos conoce por nuestro nombre y nos escucha personalmente cuando oramos a Él. Y si tú tienes un temperamento determinado, controlado por el Espíritu Santo, y que ese temperamento te lleva al gozo, pues gózate. Si te lleva a la reflexión, reflexiona. Si te lleva a la oración, ora. Si a veces este temperamento te tiene triste, pues entonces levanta tu voz en clamor. Pero a lo mejor tú no eres de los que gritan. Bueno, pues entonces no la levantes en clamor. Ahí en el soplo apacible del Espíritu, métete con Dios para que Él te abrace y te consuele. Y si quieres gozarte en tu casa, con tu familia, o en la casa del Señor con la iglesia, de la forma en la que Dios haya establecido, para el lugar donde Dios te puso y la iglesia donde Dios te puso, entonces gózate. Y deja que los demás vivan el gozo de Dios como Dios les dio. Centrémonos en esto que yo les dije. Tenemos una división muy clara y tenemos que tener claro entre lo que es nuestro formato de culto y la doctrina, porque la doctrina no cambia, la doctrina es una. Si alguien te predica un evangelio diferente, corre, porque es una maldición. Pero si el evangelio, la doctrina, la enseñanza de la palabra es la misma, entonces, ¿cómo lo manifieste cada congregación? Es cosa de ellos y es hermoso. Porque yo me imagino cómo va a ser la fiesta ahí en el cielo. Uy, espero que nadie hoy esté pensando que van a estar solitos y que los demás no van a estar, porque vamos a estar. Y a los que somos un poco más ruidosos,
Los que son calladitos nos van a tener que aguantar, así que mejor de una vez vaya practicando. Tenemos que entender que cada uno de nosotros, según el don que recibimos de parte de Dios, tenemos que ministrarlo como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros fue llamado a representar a Jesucristo en esta tierra. Si alguien no es llamado a representar a Cristo, entonces tampoco va a ser llamado a su salvación. No hay nadie que haya sido llamado a ser salvo y que esté exento de tener que dar de gracia lo que recibió de gracia. Es parte de la vida cristiana. No crea que es algo que está reservado a los evangelistas y a los pastores. Cada uno de nosotros fuimos llamados a entregar el tesoro que nos fue dado, y esa es una cosa bien tremenda, porque la paradoja del servicio es que mientras más das, más tienes. El que da no se vacía, se llena más. Y eso es algo que usted y yo podemos vivir todos los días con la paz de Dios, con la certeza de que el Señor nos puso donde debemos estar, como debemos estar, con quien debemos estar. Y si en algún momento alguien ha sentido en su corazón la necesidad de moverse de una iglesia a otra, de un movimiento a otro, de un formato de culto a otro, y ha sido de parte de Dios, también eso ha sido en bendición, porque eso también puede llegar a ocurrir. Pero por supuesto, el que yo diga es que yo salí de una iglesia para ir a otra porque Dios me llevó, no quiere decir que salí de una iglesia porque estaba mal. No es que estaba mal, es que yo tengo un llamamiento específico y bendigo en el nombre de Jesucristo a la iglesia que me edificó, que me hizo crecer, que me llevó al ministerio y que me llevó a la bendición de ser parte del cuerpo de Cristo, no solamente como un miembro, sino también como un siervo. Y cada día de mi vida lo bendeciré. Y así, cada uno de nosotros, conforme a la multiforme gracia de Dios, entreguemos lo que nos ha sido dado como nosotros podemos darlo, de acuerdo con lo que somos. Piénselo, medite en ello y reciba.